el año 1994, una revista francesa de alcance mundial publicó el siguiente titular: Todos los demonios del mundo han venido y se encuentran en Ruanda. En Ruanda estaba desarrollándose un conflicto terrible con el resultado de muchísimos muertos, de situaciones realmente caóticas, terribles, dantescas. Y en aquel momento, cuando pudimos hablar con el que entonces era el presidente de la Unión Adventista en Ruanda, era un brasileño, nos dijo: mirad, esta guerra de Ruanda no es una guerra entre Hutus y Tutsis, que si bien lo es, pero es mucho más que eso. Ruanda, que era un país con un pozo cristiano muy grande, en África hay cristianismo, pero hay probablemente más países musulmanes que cristianos. Y Ruanda era un país muy cristiano que estaba a punto de recibir un fuerte apoyo logístico, con programas de radio, de televisión, con libros, edición de libros. Todo se había preparado y estaban a punto de ser lanzados para una gran campaña para que todo ruandés conociera a Cristo. Pues bien, el 14 de abril estalla este conflicto terrible, de manos de un enemigo de Dios y de los hombres. La naturaleza de la guerra es una naturaleza muy especial. El espiritismo, las persecuciones, las desgracias, la inseguridad, la violencia, el materialismo, el pasotismo, la tibieza, la mundanalidad que se respira en las iglesias, el fariseísmo, los ataques directos de los que no son creyentes, los ataques, las guerras de dentro de las iglesias en general, de todas las denominaciones, aunque no nos lo parezca, son manifestaciones de la guerra que se está librando entre Dios y el enemigo. Dios quiere salvar al hombre y el enemigo destruirlo, porque sabe que si le hace daño a los hijos de Dios, que somos los hombres, aquellas criaturas que Dios creó con tanto amor, le está haciendo daño a Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, se nos habla de una gran batalla que hubo en el cielo. Dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón es la serpiente antigua o diablo, Satanás, como también se le llama en el mismo libro. Pero no prevalecieron ni el dragón ni sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es una guerra real. Es una guerra absolutamente real. Nosotros no la vemos, pero estamos sufriendo sus consecuencias, las consecuencias del bombardeo del enemigo contra los hijos de Dios, contra el ser humano. Daniel, en el capítulo 10 y el versículo 13, narra cómo Gabriel, que es un ángel al que Dios había enviado para dar a conocer a Daniel lo que iba a suceder. Pues bien, Gabriel narra así lo que le estaba pasando a él. Dice: yo quería haber venido a hablar y a decírtelo, pero el príncipe de Persia, en este caso está identificando el principal de Persia, que es Satanás, en aquel momento, que era el que no quería dejar salir de allí al pueblo de Dios. Dice: se puso contra mí 21 días. Pero el príncipe de Persia era tan fuerte,
Satanás era tan fuerte que necesitó Gabriel de ayuda. Y dice, y Miguel vino en mi ayuda y yo quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, no está hablando allí del príncipe de Persia. Él estaba convenciendo, hablándole al oído al rey de Persia para que liberara a su pueblo Israel y pudiera volver a su patria. Pero el príncipe de este mundo, en ese momento el príncipe de Persia, que era Satanás, se le opuso y estuvo 21 días luchando contra él, hasta que vino Miguel. ¿Sabéis? Miguel significa, ¿quién es como Dios? Es Cristo. Era el que es como Dios. Vino, dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Quién es nuestro principal? Es Cristo. ¿Quién es nuestra cabeza? Es Cristo. Pero era una guerra real, porque Gabriel estaba luchando con Satanás y tuvo que venir Cristo a ayudarle en esa guerra, que era el único que podía tener poder. Jesús, luego cuando vino a la tierra, se encarnó, se hizo carne, ese Miguel, ese Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. Dice Pablo en Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus en los aires. Y Cristo dijo en una ocasión, cuando iba a libertar de los malos espíritus, cuando acabó de libertar de los espíritus satánicos a un joven, los discípulos no habían podido. Y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Dice, porque este género solo sale con oración y ayuno. No es una guerra facilona, es una guerra dura. Lo que pasa es que el enemigo está escondido. Quiere que no creamos en él, incluso Satanás. Algunos predican a Satanás, tampoco eso es lo que hay que hacer. Pero la mayoría de la gente no cree que Satanás exista. Eso es un cuento. No es un cuento, es una realidad. Y si no, porque hay tsunamis, porque hay guerras, porque hay tanta maldad, tanto delito. ¿Dios creó un mundo así? Jamás. Es Él, es esta guerra en la que estamos. El mundo está enemistado con Dios. Y la guerra entre el bien y el mal, y Dios necesita mediadores. Es decir, hay una guerra entre el bien y el mal. En la guerra del mal, Satanás tiene muchos secuaces aquí en esta tierra, con piel y carne de hombres, seres como aquellos grandes asesinos que han sido instrumentos en manos de Satanás para destruir y para matar a mucha gente y para hacer mucho mal. Pues Dios necesita mediadores hoy que lo den a conocer entre los hombres. Es una lucha contra principados y potestades, real, aquí como las guerras de aquí, pero que se lucha con armas espirituales. ¿Cuáles son esas armas? El arma que el cristiano tiene es la oración, que es la forma que tenemos de luchar. El cristiano lucha orando. Y cuando los ángeles de Satanás ven a un cristiano, por sencillo y humilde que sea, de rodillas, tiemblan. Porque en la oración el cristiano es poderoso. Porque la oración lo que hace es atraer a Dios hacia nosotros para que trabaje. Dios nunca va a forzar la situación, nunca nos va a forzar para que hagamos su voluntad. Pero sí va a trabajar el Espíritu Santo en los corazones y en las mentes de las personas si nosotros se lo pedimos. La oración de 2 o más, dijo Jesús,
puede mucho. Dijo Jesús que la oración de cuando se unen dos o más para orar puede mucho, y la de uno solo también puede mucho. Ha habido grandes reformas en el mundo cristiano, grandes reavivamientos producidos por la oración de una persona que luego se unió con más y siguieron orando por lo mismo, y el mundo cambió en aquellos momentos. Yo también tengo algún ejemplo de oración. Recientemente había una persona de una familia muy amiga mía a la que quiero mucho. Y su hermana, que es gran amiga mía, me dijo, mira, a mi hermana la operaron. La operaron de un tumor que no debían haberlo hecho, porque es un tumor que estaba ramificado. Y claro, la familia lo que quiere, la hija lo que quería era disfrutar a su madre un tiempo más. Pero lo que sucedió es que le debieron tocar el lóbulo frontal, y con el lóbulo frontal dañada la persona es otra. Y entonces su actitud, ella que había sido una persona, una bella persona, buenísima persona, era una mujer dulce, amable, se convirtió en todo lo contrario. Trataba fatal, no dejaba ni vivir a su hija, trataba fatal a todo el mundo. Era terrible. Y entonces, cuando yo supe de esta situación, le dije a Dios, Señor, esto no tiene por qué ser así, porque le han tocado una parte de su cuerpo y deja de controlar esa parte de su cuerpo, de su mente. No tiene por qué el enemigo entrar ahí, no tiene derecho. Y yo te pido que tú entres ahí y que lo eches a él fuera. Y poco tiempo después su hermana me llamó y me dijo, ha cambiado todo, ha vuelto a ser la que era antes. Gracias, Dios. Me emocioné. ¿Cómo me estoy emocionando ahora? Me emocioné porque Dios contestó y porque yo pude hacer de mediador, que era lo que Dios quería. Dios necesitaba un mediador para echar de ahí a Satanás. Satanás le dijo a Jesús, todos los reinos de este mundo me son dados, y a quien quiero los doy. Él tomaba posesión, era un intruso que toma posesión de aquel que está débil, y no tiene por qué ser, y no va a ser si tú y yo hacemos de mediadores. La oración intercesora hace que se sumen las fuerzas a favor del bien en la batalla entre el bien y el mal. Cuando Moisés intercedía levantando las manos, el pueblo de Israel estaba siendo atacado por los amalecitas, un pueblo que eran claramente asesinos. Y entonces atacaron al pueblo de Israel, estaban intentando destruirlo cuando iban por el desierto, y entonces Moisés levantaba las manos, y cuando las manos de Moisés estaban levantadas, Israel prevalecía, pero se cansaba. Cuando se bajaban las manos por cansancio, entonces prevalecía Amalec. Y entonces se sentaron a su lado Hur y Aarón, y aguantaron sus manos en alto. Se sentaron cada uno en una piedra alta y aguantaron las manos hasta que Israel venció. El pueblo de Dios, los pastores de las iglesias, las personas que quieren conducirte a Dios, son personas que se cansan, son seres humanos y necesitan de la oración
de aquellos que son conscientes de ello, de la intercesión para que puedan vencer definitivamente. ¿Sabéis? La intercesión es muy importante y tiene grandes beneficios. Uno de ellos es que cuando yo oro por alguien que es un hermano, un conocido, o simplemente alguien que está necesitado, que está sufriente, ya recibo un beneficio, y es que quito la vista de mí mismo, de mis necesidades, de mis problemas, y la centro en otros. Y entonces ya mis cargas no me pesan, porque me da pena de esa persona. Y digo, pobre persona, está sufriendo, está enferma, o no tiene nada. ¡Qué pena! Yo podría ayudarle. Ya me estoy olvidando de que a lo mejor yo no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Ya estoy pensando en esa otra persona que lo está pasando tan mal. Y de pronto me veo libre de aquella carga que no me dejaba dormir. Y ya mis problemas no me pesan porque estoy viviendo en la situación del intercesor que está pidiendo por el otro. Sin darme cuenta, llevo mucho mejor todos los problemas, las situaciones de mi vida, y soy feliz porque soy consciente de lo afortunado que soy y estoy intercediendo por otro, estoy haciendo un bien. Cuando oras por un enemigo, que también es una oración intercesora, se produce un milagro, un gran milagro. Por experiencia lo sé. Acabas compadeciéndote de él. Porque yo, si oro por una persona, no voy a decirle, Señor, perdona a esta persona que está hablando de mí mal y que me está intentando hacer daño. No voy a orar así. Y dile que a lo mejor que cambie de actitud. No, voy a pensar en esa persona. Voy a decir, Señor, esta persona que se está portando así, probablemente y seguramente tiene problemas en su matrimonio, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas en su vida, tiene problemas en su trabajo. Si yo lo conozco, seguramente conoceré algo de esos problemas, y por eso es por lo que voy a pedir. Ayúdale. Llena tú su vida, Señor, y acércalo a ti. Hazle sentir que es querido y que no necesita estar hiriendo, porque Él es querido y puede querer como tú lo quieres. Cuando yo oro por una persona que me quiere mal, acabo viéndolo como alguien necesitado y comprendo muchas cosas de él. Así que dejo de odiarlo, ahí soy gran beneficiado. Y ahí empieza el amor por los enemigos que Jesús recomendó. Ese no es un amor, te quiero con todo mi corazón y tengo unas ganas tremendas de abrazarte. No, no es eso. El amor es un principio y ese principio me lleva a orar por él y a intentar comprenderlo. Jesús dio la orden, dijo, orad por vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen, porque no saben lo que hacen. Cuando alguien le hacía daño, le hizo daño, lo estaba matando en la cruz, dijo, perdónalo, Señor, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Yo tengo un testimonio de gratitud personal por las oraciones en favor de mi madre. Cuando mi madre estaba muriendo, había mucha gente, me mandaron muchos mensajes diciéndome, estamos orando por vosotros, estamos orando por tu madre. ¿Sabéis? Finalmente la enfermedad hizo su efecto y mi madre falleció. Sabemos, yo sé hoy, entonces tenía 83 años, era una mujer encantadora, pero ya tenía 83 años. Y yo sabía que a los 83, a los 85, a los 90, a los 100, mi madre tendría que irse. Y que Dios iba a hacer lo mejor, su voluntad. Eso
las oraciones de las personas no cambiaron el rumbo de las cosas, pero sí yo las recibí como una riqueza, como las monedas que Job recibía, porque el que se va, pero el que se queda triste. Y es el que necesita ahora ayuda. No necesitamos orar por los muertos que ya están descansando, pero sí por los que quedan, por los que están sufriendo. Y yo todas aquellas pruebas de cariño que venían de todas partes, de España y de muchas partes del mundo, ¡cuánto bien me hicieron! Es bueno saber siempre que cuento con vuestro amor, que os importo mucho. Es decir, la intercesión hace siempre bien, es maravillosa. Y estamos llamados a ser intercesores. ¿Sabéis? Dice en el libro de Ezequiel, cuando Israel fue destruido y llevado a la cautividad, dice Dios, busqué entre ellos a algún hombre, un hombre que construyera un muro y se pusiera en la brecha ante mí en favor del país para que yo no lo destruyera. Busqué un hombre afanosamente, alguien que me pidiera, interven, pero no lo hallé. No hallé ese intercesor, esos intercesores en mi pueblo, para que no los dejara ir en la cautividad. Y no lo hallé. ¡Qué triste! Estaba buscando eso. Un muro para que el enemigo no pasara, pero no hubo quien lo construyera. No lo hallé y finalmente tuvieron que ir porque su maldad era tanta que había que curar a aquel pueblo con una cirugía mayor. Hay grandes intercesores. Abraham en Génesis, que intercedió ante Dios. Todos conocemos el pasaje. Señor, quizá haya 50 justos en Sodoma, aquella ciudad perversa, malvada, que quisieron violar a 2 ángeles y que forzaron a Lot. Terrible ciudad. Y busqué, pero había un intercesor, era Abraham. Intercedió, y si hubiera 50, vas a matarlos también. No destruiré la ciudad por amor a esos 50. Y si no hubiera 50 y hubiera 40, 30, 20, 10, no, por amor a ellos no la voy a destruir. Pero no encontró ninguno. Hizo salir de allí a Lot, que era de fuera, lo hizo salir y entonces tuvo tristemente que destruir la ciudad. Pero había un intercesor, Abraham. ¿Sabéis? Luego hubo otro intercesor del que también tenemos que hablar, y fue Moisés mismo. Moisés, en el Éxodo, capítulo 23 y versículo 31, dice que Dios se volvió ante el Eterno y dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme a mí ahora de tu libro que has escrito. Es decir, lo que dice él es: Señor, yo doy mi vida por ellos. ¿Sabéis qué dice Dios ante estos gestos? Y qué riquiños sois, qué buenos sois, qué bien me estáis representando, porque el verdadero intercesor vino después. Pero sin embargo, en el Salmo 106, 23, dice que Dios habló de destruir al pueblo si no hubiera sido por Moisés, su elegido, que se mantuvo en la brecha. Por un lado Dios y por otro el hombre necesitado de perdón, a fin de aplacar su ira para que Dios no los destruyese. Otro intercesor bueno fue Pablo. Pablo,
que es un apóstol a veces no bien comprendido por muchas personas, pero es un apóstol maravilloso. Dice él que desearía yo mismo ser maldecido, separado de Cristo a favor de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Desearía perderme yo y que ellos se salvaran si fuese necesario. Estos son los hombres de Dios, son los verdaderos intercesores. Y Cristo, que es nuestro gran mediador, es nuestro mediador por excelencia, que no solo deseó, propuso al Padre ocupar nuestro lugar, se ofreció, sino que lo ocupó, muriendo por nosotros la peor de las muertes y pagando la culpa de nuestro pecado. Nos dice Isaías 53, que es un capítulo, es el protoevangelio que todo el mundo debe conocer. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él se puso en nuestro lugar. Y nos dice también en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Murió Él, el justo por los injustos. Él participó de los sufrimientos que nosotros merecíamos para que nosotros pudiéramos participar en la vida que Él merecía y que ganó para nosotros. Y nosotros no merecíamos eso, pero porque Él vino, porque Él hizo de mediador en esta guerra, Él triunfó. ¿Cómo debemos cumplir nuestra misión de mediadores? Debemos cumplirla bien. Los amigos de Job quisieron hacer algo así y les salió mal, porque no sabían lo que debían decir y lo único que hicieron fue acusar. Pero un mediador, un buen mediador, no hace eso. No se erige en maestro. No dice, no, mira, lo que estás haciendo está muy mal, porque yo te digo que eso... No, un buen mediador se ve a sí mismo. Santiago dice, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que tendréis mayor condenación, pero sí mediadores. Yo vi en Canadá en una ocasión, en una esquina, en un semáforo, había un hombre parado allí, al lado del semáforo, en la esquina, predicando, en la que decían entonces que era la mayor calle del mundo. Estaba predicando, yo no entendía lo que decía porque mi inglés es bastante cativiño, entonces no entendía mucho, pero sí veía cómo hablaba. Estaba predicando a Dios, a Cristo, no sé lo que predicaba, pero era un predicador. De pronto se para allí en el semáforo, pues estaba en rojo en ese momento, se paró allí un coche con un perrito pequeñito, así encima de la ventanilla. Y estaba al lado del hombre y lo oía gritar así, y el perro empezó, ¡guau, guau, 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 guau! Y la gente empezó a aplaudirle al perro. A veces somos como ese predicador. No hay que hablar de temor, de miedo, de todas estas cosas. Dios te va a castigar. ¿Cómo que Dios te va a castigar? Dios te ama y yo soy mediador entre tú y Dios, en el sentido de que yo quiero llevarte a Él, yo quiero que lo conozcas, yo quiero que lo ames. Y yo quiero que tú aprendas la lección y que seas un buen mediador ante Dios. En esta guerra tremenda en la que estamos inmersos, que tú te pongas del lado correcto, del lado de Dios. Y que cuando ves a alguien que está pecando, a alguien que está haciendo mal las cosas, en lugar de criticarlo, en lugar de cualquier otra cosa, que hagas de buen mediador. Y entonces Dios te dirá, bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Que esta sea tu experiencia. Amén.